Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, un vídeo de consultorio y hoy vamos a hablar de nutrición y del ayuno intermitente. Como sabéis, yo soy muy fan por diversos motivos que ahora explicaremos del ayuno intermitente y voy a tratar de dar en este vídeo pues algunos consejos, algunas pautas de cómo empezar con el ayuno intermitente. Luego ya, quien quiera profundizar un poco más sobre el tema, como siempre digo, hay especialistas dedicados a la nutrición y en mi caso voy a hablar sobre mi experiencia personal, cómo lo aplico yo y todo lo que yo sé sobre este método. La pregunta viene de Abraham José Alboroz y nos dice: hola Juanma, también se me dificulta bajar de peso por más que entreno o coma sano, sin hacer dieta. Para empezar, ¿qué tipo de ayuno me recomendarías? Bueno, Abraham, y para todos los seguidores que estáis viendo este vídeo, lo primero que tengo que aclarar y que muchas veces la gente cuando escucha ayuno intermitente se confunde y se piensan que es un tipo de dieta. Y muy equivocados, porque al final el ayuno intermitente no es que sea una dieta con una restricción calórica, sino que al final lo que es como un protocolo de alimentación. Es decir, el ayuno intermitente muchas veces la gente se piensa, pues si esta persona come una o dos veces al día, lo que hace es que a lo mejor, imagínate, se salta el desayuno, se salta el almuerzo, come, merienda y se salta la cena. Es decir, pues en vez de hacer 5 comidas, se salta 3. Y el ayuno intermitente no es del todo eso. Al final, al cuerpo le tenemos que meter los nutrientes, los macros que necesita, a diferencia de en una comida o una dieta pues normal de 3, 4 o 5 comidas. Lo que hacemos con el ayuno intermitente es juntar esas comidas o esas tomas en una o en dos. Es decir, lo que tenemos que hacer son comidas más grandes que por norma general te sacian más durante más tiempo. ¿Dónde está el problema del ayuno intermitente? Aquí hay personas que pueden estar muy a favor, como es mi caso, y luego hay personas que a lo mejor no les viene tan bien o no les aplica tan bien este método. Yo, en mi caso personal, si yo por ejemplo hago 5 comidas al día, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, tengo que dividir pues todos mis macros o todas mis calorías en esas 5 comidas. A lo mejor tenemos la comida y la cena o la comida y el desayuno un poco más fuertes, pero luego el almuerzo, la merienda y la cena un poquito pues más ligeras. Mi problema cuando hago estos métodos es que al final en todas las comidas me quedo con hambre. Es decir, yo a lo mejor si tengo que desayunar 2 tostadas, una pieza de fruta y un café con leche, eso me sabe a poco. Si luego para el almuerzo, pues pongámonos que tengamos un yogur con nueces y otra fruta, pues me quedo con hambre. Para comer, pues la pasta, la verdura, el postre, me quedo con hambre. ¿Qué hago yo con el ayuno intermitente? Pues que a lo mejor hasta la hora de comer no hago la primera comida. Y en esa comida, pues me meto las tostadas del desayuno. En vez de comerme una pieza de fruta de postre, pues me como 3 piezas de fruta, que serían el desayuno, el almuerzo y la comida. Si me tengo que comer de postre a lo mejor el yogur y los frutos secos del almuerzo, me los añado de aperitivo también, por ejemplo, a la comida y luego ya hago mi comida normal. ¿Qué quiere decir? Pues que en vez de hacer 3 comidas, me estoy haciendo una comida de mucha más cantidad. Lo mismo pasaría en la comida de la cena. Si tengo que hacer, por ejemplo, la cena, pues a lo mejor me tomo la merienda y la cena las junto en una comida.
¿Qué ventajas tiene esto? Pues que si tú haces una comida muy grande, te sacias durante más tiempo y luego cuando llegas, por ejemplo, a la comida de la cena, muchas veces o no tienes hambre o lo poco que te comes de la cena y de la merienda pues ya te sacia bastante, porque aún tienes el recuerdo o la comida casi en el estómago. En cambio, este método no es bueno para todo el mundo, es decir, a mí cada vez que como pues soy capaz de comer grandes cantidades de comida y por norma general no me suelen sentar mal. Hay personas pues que tienen un estómago más pequeño, se sacian antes y cuando empiezan este tipo de dietas se dan cuenta de que al juntar las comidas lo que están haciendo es comer menos cantidad o menos nutrientes, menos macros, menos calorías que comerían de normal. Y por lo tanto, pues al final, como les cabe menos comida, terminan comiendo menos y de rebote pues bajando peso. Tiene una parte positiva que sería esa de perder peso, pero luego si vas acumulando un déficit calórico muy grande durante varios días, al final lo que te pasa es que te viene el efecto rebote, es decir, comes durante varios días, pues te apetecen comer cosas que no tocan, porque has tenido un déficit tan grande que eso no es sostenible durante mucho tiempo. A mí en mi caso, la verdad es que me viene fenomenal y lo aprovecho también para hacer los entrenamientos nutricionales en trail o en las pruebas de ultrafondo. Si yo, por ejemplo, hago una comida, pues normalmente si como a las 12, 11, 1 del mediodía y no vuelvo a comer hasta el día siguiente, el entrenamiento de la tarde pues siempre suele ser con alta carga o alta disponibilidad de hidratos de carbono, es decir, hemos hecho una carga de energía y el entrenamiento de la tarde siempre lo hago con energía. Hay que decir que como hago alimentación o hago una alimentación o una carga tan grande, el entrenamiento de la tarde, pues siempre si como a la 1, 12, 11 del mediodía, pues tengo que hacerlo sobre las 7, 8, 6 y media. ¿Por qué? Porque la digestión al comer más cantidad es más pesada y entonces tengo que dejar más tiempo hasta el siguiente entrenamiento. Cuando yo hago ese entrenamiento, lo que estoy haciendo es ya vaciar depósitos de glucógeno y luego ya hasta el día siguiente pues normalmente no como. ¿Qué pasa? Que el entrenamiento o el primer entrenamiento del día siguiente por la mañana suelo hacerlo al contrario. Un entrenamiento con baja disponibilidad de hidratos de carbono, que sería pues un entrenamiento en ayunas. A mí la verdad es que este método me funciona súper bien. Normalmente, si tú por ejemplo haces una comida grande a las 12, 1, 11 del mediodía, después ya durante el resto del día no tienes casi hambre, es decir, incluso puede que después de entrenar no te apetezca o no tengas nada de hambre. Como mucho puede que tengas o empieces a tener un poco de hambre a la hora de acostarte, pero como te vas a dormir pues se pasa relativamente fácil. Aunque tú te acuestes con hambre, podrías pensar, no, si me he acostado con hambre, mañana por la mañana me voy a levantar con muchísima más hambre. Y aunque no lo creáis, por la noche o al día siguiente cuando te levantas, no tienes esa sensación de hambre tan grande como por la noche cuando te acostaste. Haces ese entrenamiento, después de ese entrenamiento ya sí que se te activa y te vuelve a venir pues todo el apetito y el hambre. Pero ¿qué pasa? Que ya te viene otra vez la hora de comer. Y así poquito a poco pues lo voy haciendo y la verdad es que me va relativamente bien. Lo paso mejor y no paso esos momentos de tanta hambre. Luego ya hay diferentes tipos de ayuno, pues está el de 16-8, 16 horas que no comes y 8 horas que comes, el de 20-4, el que hago yo de una comida al día, pero es importante que como el tema del ayuno, pues empecéis al principio pues los más fáciles.
8 horas de comer, 16 de no comer. 8 horas de comer, 16 de no comer. Si veis que este ayuno lo vais llevando bien, pues podréis pasar al 24, que sería relativamente lo mismo. A lo mejor haces una comida a las 12, otra comida la haces a las 4 y ya no comes nada hasta el día siguiente a las 12, es decir, a las 12 y a las 4. Y si tú ya ves que esto lo vas controlando, pues podrías pasar a una comida al día. Lo más importante que yo le veo al tema del ayuno es no obsesionarse demasiado con el tema de hacer el ayuno. Es decir, muchas veces, sobre todo los fines de semana, en fiestas o con eventos especiales, pues tenemos miedo, pues ahora tengo ayuno y me toca picar, tengo ayuno y no puedo saltármelo, voy y no me tomo nada. Hay veces que sí que es cierto que lo puedes seguir, pero que tampoco tiene que ser un ayuno estricto, es decir, simplemente pues si un fin de semana tienes un evento con la familia, un cumpleaños o cualquier cosa, pues no pasa nada porque comas un poquito más. Y a partir de ahí, pues es ya manejarlo cada uno a sus circunstancias. Llega un momento en que al final tú me dices, también se me dificulta bajar de peso por más que entrene o coma sano, sin hacer dieta. Una de las cosas, por ejemplo, que me dijo Rubén, uno de los atletas que está en el green, que corre mogollón, que está haciendo podiums, ganando carreras, es que en estos últimos meses ha conseguido bajar relativamente de peso, pues 4 o 5 kilos. Él, como me explicó ya un día, él me decía que ya comía bien, es decir, él comía sano, comía saludable, pero al final llega un momento que para estar en el punto fino, ese punto de competición, bajar ese 10% de grasa corporal, no nos basta solo con comer sano, sino que hay que medir muy bien las cantidades. Él me ponía un ejemplo y me decía, yo cuando fui a la nutricionista, me empezó a preguntar un poco qué comía y le dije, pues mira, yo me cojo una sandía, me la parto y me como media sandía. Si me cojo piezas de fruta, pues me como 4 o 5 piezas de fruta. Si me hago pasta, pues etcétera. Es decir, comía sano, pero mucha cantidad. Y llega un momento en el que para bajar ese porcentaje de grasa, pues hay que empezar ya pues a medir las calorías, los macronutrientes, para darle al cuerpo justo lo que necesita o incluso un poquito menos para crear ese déficit e ir bajando de peso. Hay muchos nutricionistas que al final te dicen, pues no, de cosas como verdura, ponte la cantidad que quieras sin límite, si comes no sé qué, sin límite, o si haces por ejemplo tipo dieta keto, pues proteína y grasa sin límite. Pero al final, si sois personas que tenéis mucha capacidad de comer, pues tenéis que controlar también las cantidades, es decir, al final hay que comer sano, pero en su justa medida. Para eso, ya ahí es donde ya entra la función de los nutricionistas, que te pueden hacer un análisis de composición corporal, calcularte las macros, qué necesitas, qué no necesitas, y ajustar así un poquito la ingesta calórica. Aquí hay de todo, hay atletas o seguidores que son muy pro fans o muy seguidores del tema del ayuno intermitente, otros no tantos, otros que dicen que sí a contar calorías, otros que no, y lo que hay que hacer es que cada uno, lo primero, busque su motivación por la cual quiere bajar de peso o quiere estar en forma, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, una persona pues puede estar más gorda, menos gorda, con sobrepeso, sin sobrepeso, pero es casi lo mismo que una persona cuando fuma, es decir, muchas personas o la mayoría de personas cuando fuman saben que fumar es malo, que fumar mata, pero cuesta mucho dejar de fumar. Pues con el tema de la alimentación, cuando tú ya tienes unos vicios, unas manías, unas costumbres que para ti a lo mejor comer ciertas cantidades es normal, pues bajar a unas cantidades menores, dejar de comer ciertos productos se hace relativamente muy complicado. Al final, ¿qué pasa? Pues que tenemos que encontrar nuestra motivación y nuestra
o sea, nuestra motivación que de verdad nos diga por qué queremos bajar ese peso, por qué queremos estar saludable. Mucha gente al final sí que lo consigue, pero hay que decir que igual que mucha gente no deja no deja el tabaco, pues con el tema de la alimentación pasa parecido. Ya hay un porcentaje muy alto, que del 90-95%, de gente que al final con el tema de la alimentación pues no consigue llegar a ese porcentaje de grasa ideal, o simplemente ya no para competir, para estar saludablemente. Mi consejo para esto, pues meditarlo mucho, pensar mucho por qué quieres bajar de peso, qué quieres conseguir, cómo te quieres ver, porque al final es un tema 100% psicológico. Cuanto más convencido estés de lo que quieres conseguir, más fácil te va a ser después, independientemente de que hagas ayuno intermitente o no, conseguir ese objetivo que te propongas. Ya os digo que al final llega un momento en el que bajar del 12-10% es relativamente complicado, y casi todos los atletas que yo conozco que ya están por esos pesos son atletas que lo que tienen en común es que están muy motivados. Les gusta mucho el deporte que hacen, les llena mucho el correr, los buenos resultados, el subir más rápido, correr más rápido, y esa motivación hace que luego sea mucho más fácil cumplir la dieta. Entonces, Abraham, intenta buscar cuál es tu motivación, y si te pones en manos de un profesional, un nutricionista que controle del tema del ayuno intermitente, seguro que vas a conseguir tus objetivos más fácil. Así que dejamos el vídeo de aquí con la pregunta de Abraham. Como siempre, me podéis dejar aquí abajo vuestras dudas, consultas, sugerencias. Y para el resto y para todo lo que necesitéis, ya sabéis que me tenéis aquí en el canal. Así que como siempre, dejamos el vídeo de aquí. Y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.